Remember in our study yesterday, Sí, ¿se acuerdan que en el estudio de ayer we began to think about the idea of connecting waymarks together comenzamos a pensar en la idea de conectar hitos entre sí? We had a number of dates. Teníamos una serie de fechas, We had 1798, 1798, 44, 1844, 48, 48, 50, 50, 63, 63, 88 and 82. 70, 82 y 88. We could also stretch this to 1989. Y también alargamos esto a 1989. And what we're trying to do is to see a common theme that can run all the way through these waymarks. Y hablamos de encontrar una temática en común que atraviesa estos hitos. And we can see that all of these are connected with the third angel's message. Y podemos ver que todos estos acá están conectados con el mensaje del tercer ángel. And not in some general way, in a very specific way, each of these waymarks can do that. Y no de una forma muy general, genérica, sino que de forma bien específica. When you can run a story all the way through, Cuando puedes pasar una historia a través it de acts todos as a very esos strong hitos, witness sirve como un testigo muy fuerte that the truth that you want to extract from that history is correct. que la verdad que querés pasar a través de esa historia es correcta. As an example, when Como we do ejemplo, 1863, cuando hacemos 1863, often we consider it just in relation to a chart. cuando lo consideramos muchas veces solamente en relación con el diagrama. And then sometimes we connect that history also to a war. Y a veces lo conectamos también con una guerra. UE. And all of that is correct. Y todo eso es correcto. But if we're thinking about the third angel's message, Pero si estamos pensando sobre el mensaje del tercer ángel, and we think about 1888 and the Sunday law, y pensamos sobre 1888 y la ley dominical, piece of history that we should understand and know about una historia que deberíamos comprender is that there's a direct connection between these two dates. es que hay una conexión directa con entre estas dos fechas. So if we know what's going on in 1888, Entonces, si sabemos lo que está pasando en 1888, that these Christian politicians que esos cristianos políticos are trying to take America in a direction that's against their constitution, estaban intentando llevar a los Estados Unidos a través de por un camino en contra de la Constitución. what we want to understand is that movement began in 1863. Lo que yo quiero que entiendamos es que ese movimiento comenzó en 1863. So this movement had been in operation for 25 years, Ese movimiento estaba activo por más de 25 años, before it began to perdón, bear fruit in the 1888 history. antes de comenzar a dar frutos en la historia de 1888. And it was called the National Reform Movement. Y se llamaba el Movimiento Nacional de la Reforma. You can see La it Reforma. discussed in Ellen White's writing and the Pioneers. Y lo puedes ver siendo discutido en los escritos de Elena de White y de los pioneros. And this movement was connected to this civil war, Y ese movimiento estaba conectado a la guerra civil, but we can see, the point I want to make is we can see a direct link of
the Sabbath issue between these two A marks, 63 and 88. Lo que yo quería que notemos es que hay una conexión directa entre este hito y el problema del sábado. It's the Sabbath issue that connects those two A marks together. Es el problema del sábado que conecta esos dos hitos. You remember we also began to connect the concept of Laodicea. Si se acuerdan, también comenzamos a considerar el concepto, a conectar el concepto de la Odisea. So we can start marking Laodicea all the way through here. Conseguimos marcar la Odisea aquí en estos The hitos. same way we can mark the third angel's message all the way through here. Y la forma, también es la forma como conseguimos marcar el mensaje del tercer ángel aquí. Does anybody have any questions on that? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? What we're doing, how we're doing it. ¿Cómo lo estamos haciendo y qué estamos haciendo? Un comentario solamente sobre lo que acabas de decir. Just a comment of what you just said regarding the National Reform Movement. So maybe the Portuguese will have the same issues as the French. Entonces, tal vez en portugués tenemos un problema, And el if mismo they're problema que looking en for francés, this term, exact term, they will not find it. que si buscáramos ese término, She talk about, in French, she's no van a talk a movement encontrarlo. of legislator. So maybe you will have the same. En francés es traducido como el movimiento de los legisladores. Tal vez en portugués es el mismo problema. So like many things, they're not translated properly. Entonces, como muchas cosas, no está traducido apropiadamente. The main thing I wanted us to see from this short study Lo principal que quería que veamos en este estudio, you remember we developed this from the Review and Herald article, si se acuerdan, desenvolvimos esto a través de un artículo de la we revista speak Herald, about the incarnation, cuando hablamos sobre la encarnación, is that the Laodicean condition es que la condición de la Odisea is not something that we just brought upon ourselves. no es algo que simplemente nosotros nos causamos a nosotros mismos. This was a strategic plan by Satan, Este era un plan estratégico de Satanás. and if that's the case, Y si ese es el caso, and it is, y lo es, you should know that it's not just about Adventists being lazy or careless or indifferent. deberías saber que no es simplemente acerca de los adventistas siendo perezosos o descuidados And indifferent. y It's indiferentes. more insidious, more evil than just that. Es más, mucho peor, es más malo que todo, que eso. What a date that we haven't mentioned in this line Una fecha que no mencionamos aquí, is 1856. en 1866, perdón, 56. I know most of us understand 1856. Sé que la mayoría entienden 1856. The movement is fairly well established now, El movimiento está bastante bien establecido en ese momento and there's an important figure y hay una figura importante who has been in the movement for a number of years, que ha estado en el movimiento por varios años. you see his name come up at
all the important events. Y ves que su nombre aparece en todos los eventos importantes. He's here, Él está acá, here, acá, and now you see him again here. y ahora lo ves de nuevo acá también. And this person's name is Hiram Medson. Y esa persona se llama Hiram Edson. Hopefully we all are familiar with that name. Espero que todos estemos familiarizados con ese nombre. So this person is going to be used to understand the sanctuary message here in 1844. Esa persona fue usada para entender el mensaje del santuario en 1844. On October the 23rd. El 23 de octubre. Everybody familiar with that story? Todo el mundo familiarizado con esa historia. Some people are not. Algunas personas no. Put your hand up if you are. Levanta tu mano si estás familiarizado con ese asunto. Brother Joachim, can you explain to us what this history is? Hermano Joaquín, ¿nos puedes explicar lo que es esa historia? Después del chasco de 22 de octubre, los hermanos se juntaron para poder consolidarse o consolarse entre ellos el día 23. Y el hermano Edson, junto con otro hermano, que no recuerdo el nombre, fueron a visitar a una de las personas que daba, a uno de los vecinos que también creía en el mensaje. Y de camino entiende parte de lo que era el santuario o va comprendiendo. Por una visión que tuvo. Y luego empiezan a estudiar lo que fue el tema del santuario y cómo la purificación no era referida al santuario como la tierra, sino al santuario celestial. Sister Louisa? Es lo mismo que lo que sé, es lo Just give mismo it que ella sabe. briefly then. Solo decirnos brevemente, entonces. Ira Edson foi dos irmãos que, depois do desapontamento de 1844, Hiram Edson fue una persona que después del chasco de 1844 que recebeu uma visão no milharal, uma visão no milharal, eu vou falar depois, de Jesus passando do santo para o santíssimo. Milharal, milho, plantação de milho. estaba en unas plantaciones de choclo Ele viu Jesus passando do santo para o santíssimo. y tuvo una visión donde vio a Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. So we see this person here being used by God to understand the sanctuary message. Entonces vemos esa persona acá siendo usada por Dios para entender el mensaje del santuario. Just want to add a point here. Quiero añadir un The punto acá, sanctuary message que el mensaje del santuario isn't just understood the following day after the disappointment. no es entendido simplemente después del chasco.
Everybody's familiar with Samuel Snow, Todo el mundo conoce a Samuel Snow, the person who gives the midnight cry message. la persona que da el clamor de medianoche. Often we isolate him as an individual, but he's working with another brother called Stores, Muchas veces lo tratamos como un individuo, pero él está trabajando con otro hermano que es Stars. but if you look in Snow's message, Pero si miras el mensaje de Snow, he has a correct understanding of the sanctuary. él tiene una comprensión correcta sobre el santuario. And often our version of that history Y muchas veces nuestra versión de esa historia is that the Millerites had no clue about what the sanctuary was. es que los mileritas no tenían ni idea de lo que el santuario era. And as the vast majority of the believers, for them it was that case. Y para la gran mayoría de los creyentes era así. But one of the characteristics that we can pick out about the midnight cry Pero una de las características que podemos even in sacar de that ese story clamor or de the history medianoche, of almost complete and utter failure, mismo en esa historia que podemos decir que es una is falla that casi the message completa, itself didn't have mistakes in it. era que el mensaje en sí misma no tenía errores, He had some limitations, tenía sus limitaciones, but he understood the sanctuary message. That's the point I want us to understand. pero él entendía el mensaje del santuario, el punto que So yo when quería God's going hacer. to use higher medicine on the 23rd, Entonces Dios usó a a Hiram Edson el 23 de things octubre. had got so bad, Las cosas he had son to be tan given a malas vision to explain what was going on. que le tuvo que dar una visión para que pueda entender lo que estaba pasando. But Snow had already Bible studied this subject and had come to the correct understanding. Pero Snow ya había estudiado ese tema con la Biblia y ya había llegado al entendimiento correcto. And no one noticed. Y nadie And se dio that's cuenta. the worst thing about this whole issue. Eso es lo peor de esta historia. I'm not even sure that Snow actually realized the import of his own studies. Ni siquiera estoy seguro de que Snow se dio cuenta de la importancia de sus estudios. So if there's anything that we could pick up from that history, Si hay algo que podemos ver de esa it's to show historia, us how easy it is to miss things that are right in front of us. es lo fácil que es perdernos de cosas que están bien enfrente de nuestro. Okay, so a few years later, they're going to Unos have a pocos años series of después conferences, van a tener una serie de conferencias. and I think you've probably heard about the story where these people come together, Probablemente oímos de la historia donde las try to personas se study out the juntan doctrines of the church, para intentar estudiar las doctrinas de la iglesia. and they come to a conference like this, and everybody's got their own ideas. Llegan a una conferencia, cada uno con sus ideas. So we would call that fanaticism. Entonces llamaríamos a eso de fanatismo. And if you remember that Sister Tess used that concept of what fanaticism looks like in an earlier study. Y si recuerdan, la hermana Tess usó ese concepto en los estudios anteriores para describir cómo es el A group of fanatismo. people have got varying views, Un grupo de personas que tienen puntos de vista diferentes. it's actually a dictionary definition of fanaticism. Es una definición en realidad del diccionario de fanatismo. So in those meetings, Entonces en esas Ellen reuniones, White is going to be used Elena White va a ser usada to help to guide and direct the church. para ayudar a guiar a la iglesia. So in a congregation like this, there may be 4 opinions on a subject, En una congregación como esta acá, por ejemplo, imaginen que habrían 4 opiniones diferentes and sobre then un Ellen asunto. White's going to be used as the person who will
make the decision of which is the correct understanding of a portion of Scripture. Y Elena de White fue usada para determinar cuál era la opinión correcta. Any questions on that? Is everybody aware of that history? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Todo el mundo conoce esa historia? Yep, that means everyone's aware. ¿Todos están familiarizados? Yes. Sí. So you're not aware that after 1844 they have meetings and Ellen White's mind is locked and she makes the decisions about what is the right understanding of God's word? Entonces no sos consciente She's not able to understand what the scriptures say. esas reuniones en las que los hermanos se juntaron, la mente de Elena de White estaba bloqueada, no podía entender lo que eran las cosas. Já que você lembra que eles têm esses encontros para entender as escrituras e a mente da morte é como bloqueada, ela não consegue entender essas passagens bíblicas e the mind is locked. So she would make the decision on who had the right understanding of Scripture. Entonces ella tomaba la decisión después de quién tenía el entendimiento correcto de las escrituras. Sim, eu estou a par da história, assim, que eles passavam noites orando e tinham a sensação de que não teria mais nada a se fazer. Me acuerdo que ellos pasaban noches orando y no tenían nada que podían Mas hacer que sobre depois Deus mandava luz logo depois. eso. Y que después Dios mandaba luz. Yeah. So Hiram Medson's involved in that history here. That's what that Entonces, arrow's Hiram showing. Edson apareció también en esta historia aquí, donde está esa flecha. And he comes back into the story in 1856. Y de vuelta en la historia de In 1856, he's going to write a 1856. series of articles on the 2520. En 1856 escribe una serie de artículos sobre los 2520. And in these series of studies, Y en esa serie de estudios, which by the way he never actually completes, que en realidad él nunca completa, he's going to propose that the church's understanding or the movement's understanding of the 2520 is incorrect. él propone que el entendimiento de los 2520 del movimiento no es correcto. And when they went from 677 Y cuando pasan de 167 to 1844, a this was not the correct way 1844, to look at the 2520. esa no era la forma correcta según él de ver los 2520. So he develops strong arguments to show that that is wrong. Entonces él desarrolla argumentos fuertes para mostrarles que estaban equivocados. And he's going to show that it really should be 723, Y muestra que en realidad debería ser 723, that takes you to 1798. que te lleva a 1844. What are some of the arguments that he's going to use to show that? ¿Cuáles son algunos de los argumentos que él usa para mostrar eso? Dispensación. Qual ano a gente está falando? ¿De qué año estamos hablando? Can I understand your question, sorry? In 1856, this is all 1856. 1856, es todo This is in 1856. this series of articles that he's written. Es en esa serie de artículos que él está escribiendo.
Daniel? Hermano Daniel. The two periods of 1260. Los dos periodos de 1260. So he has a number of really good arguments, Entonces él tiene una serie de argumentos muy buenos, but we'll simplify it pero los vamos a simplificar to this concept. a este concepto. The Bible directly talks about 3.5 times. La Biblia habla directamente de 3 años y medio. Sometimes it calls it 42 months, A veces lo llama 42 meses and sometimes it calls it 1260 days. y a veces 1260 días. Yeah, yeah. D. He's going to use this idea of 3.5 times Va a usar esa idea, ese concepto de 3 años y medio and understand that the 2520 is 7 times y entendiendo que los 2520 son 7 and tiempos. understand that the 2520 is 7 times, double that. Él entiende que los 2520 son 7 tiempos And he's going to develop an argument that does this. y va a desarrollar ese argumento que hace esto aquí. 2 3.5 times. 2 veces 3 años y medio, Which would be based upon the structure of 723, 538, and 1798. que es basado en la estructura de 723, 538 y 1798. Any questions on that? So he's going to develop a 2520 that looks like this, Entonces él va a desarrollar 2520 which stands in de esta contradiction forma, to what William Miller had developed. que está en contradicción con lo que Miller desarrolló. I just want to look at this 2520. Solo quería ver estos 2520 We'll call this Miller's, y lo vamos a llamar de Miller. and this one was Edson's. Y este acá es el de Edson. This 2520 is interesting the way it's constructed. Estos 2520 son interesantes en la forma que son construidos. I'm sure we all know, Estoy seguro de que todos sabemos. just going back to Leviticus 26, Volviendo acá a Levítico 26, when we said the history of the judges, cuando dijimos que la historia de los jueces, the history of the kings, la historia de los reyes, and then we had this 490 years. y después teníamos estos 490 años. So if I were to get that history and draw it another way, Si yo tuviera que dibujar esa historia de otra forma, we could see that there were 12 tribes podríamos ver que habían 12 tribus in the history of the judges. en la historia de los jueces. These 12 tribes continued Esas 12 tribus continuaban when you got to the history of the kings. continuaron cuando llegamos a la historia de los reyes. And there were 3 kings, Saul, David, and Solomon. Y habían 3 reyes, Saúl, David y Salomón. And then the kingdom divided into 2. Después el reino se dividió en 2. The 10 tribes in the north and 2 in the south. Las 10 tribus en el norte y 2 en el sur. And then these 2 independent kingdoms ran parallel to one another. Y después estos 2 reinos independientes son paralelos el uno al otro. Hopefully you'll remember that Sister Tess mentioned the same story, but in a slightly different way. Tal vez nos acordamos de que la hermana Tess mencionó esta historia de una forma un poco diferente.
she mentioned the same history, but she was dealing with a different issue, different subject. Ella mencionó la misma historia, pero estaba tratando de otro asunto. When she was considering the joining of the two sticks, Cuando estaba considerando la unión de las dos varas. so when we see this history Entonces cuando vemos esta historia and we see these two sets of tribes, y vemos estos dos grupos de tribus, we'll see that the northern tribe podemos ver que las tribus del norte comes to its end, llega a su fin and then the southern tribes also come to their end, y las tribus del sur también llegan a su fin, but they carry on after this history. pero ellos continúan después de esa historia. And we've discussed this in a number of different ways already. Y discutimos eso de diversas formas. On that top line, Y en esa línea superior this date is 723. esa fecha es 723. And this date is Y esa fecha acá es, I'm going to call it the destruction of Jerusalem. le voy a llamar la destrucción de Jerusalén. And when we were looking at Leviticus 26, Y cuando estamos mirando a Levítico 26, this is the fourth step. este es el cuarto paso. But there are three that come before it. Pero tenemos tres que vienen antes. So there's 1, 2, 3, 4 steps. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 pasos. In prayer meetings, En las reuniones, en el culto de oración, hopefully you can see that when Brother Wesley's talking about the book of Joel, espero que puedan ver que cuando el hermano Wesley está hablando del libro de Joel, it's also connected to this same story. también está conectada a la misma historia. So you could hopefully you can see Espero que podamos ver that Joel is dealing with the 2520. que Joel está abordando los 2520, Ezekiel is dealing with the 2520, the joining of the sticks. Ezequiel también, la unión de las dos varas. So 2520 becomes a big subject. Entonces los 2520 se vuelven un asunto bien amplio. We certainly know that Moses is dealing with it. Con seguridad sabemos que Moisés está hablando sobre You eso. can see that Isaiah as well, if we were to do a study on that. Y veríamos que Isaías también, si fuéramos a So you estudiar can eso. see that he's picking up this date 723 Entonces podemos ver que él está tomando esta fecha 723 from this history here. de esta historia aquí. Let me ask a question. Permítame preguntar algo. The year 721 El año 721, that was brought up yesterday, que surgió ayer, why was Brother Wesley bringing up 721? ¿por qué el hermano Wesley está marcando el 721? And Higher Medicine is bringing up 723. Y Gira Medicine está marcando el 723. Why do we have two dates? ¿Por qué tenemos dos fechas? Brother Philippe, did you know? Hermano Felipe, ¿sabes? Brother Gabriel? Hermano Gabriel, Eu não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, nós chegamos em 721.
No tengo certeza, pero si no estoy equivocado, Depois que a llegamos gente al leu o 721. Espírito de Profecia, conseguiu fazer os cálculos do ano da escrita da Ellen White. Hicimos los cálculos y conseguimos llegar a el año, 2.500 anos antes. É o isso? sea, 2500 años, perdón, antes de lo que mencionó Elena de White. So we did the calculation from 1780, Entonces hicimos un 2,500 cálculo years back, de 1780 a 2500 años para atrás. should bring you to 720, Que nos trae en el 720, but we understand it to be 721 pero entendemos que eso es 721, because there's no year zero when you do that calculation. porque no hay año cero cuando hacemos esos cálculos. So I understand about the maths, Entonces yo entiendo sobre las matemáticas, but why is he going to 721? pero ¿por qué él va al 721? When I say he, Cuando digo él, I didn't quite mean Brother Wesley, because Wesley was just reading from Joel. no quise decir al hermano Wesley porque Wesley estaba leyendo de Joel. And I think they picked up the word this, Y creo que ellos estaban viendo la palabra esto. and what was the this that was said, Sister Annabeth? ¿Y qué era ese esto? The nation. Las The naciones. Yeah, in Joel 1, I think it was Joel 1:4. What nation? ¿Qué nación? The nation that's like a lion. Oh, La nación que es como un león. The nation, we didn't name it. I don't remember it. Entonces no dimos el nombre de esa nación. Did we name it? ¿Alguien le puede dar nombre a esa nación? I think we concluded Hermano that it Emilio. couldn't be Babylon, at least. I don't think we said that it was Assyria. Creo que entendemos que no puede ser Babilonia Okay, we'll stick with the y nation. concluimos que era Siria. Entonces vamos a quedarnos con esa nación. Why is there these 2 years? Entonces, ¿por qué tenemos estos 2 años acá? And if you noticed that yesterday, No sé si se dieron cuenta de eso ayer. did you notice that, Sister Barbara? Hermana Bárbara, ¿te diste cuenta de eso? Que hay una diferencia de 2 años. Que hay una diferencia de You 2 remember años. in the study, the date came to 721. Si te acuerdas que en el estudio llegamos a So that's okay. 721. Entonces, eso todo bien. Have you heard of the date 723? ¿Habías oído hablar de la fecha 723? Have you heard of that date? ¿Ya oíste hablar de esa fecha? Sí. So you didn't wonder yesterday why is there a Entonces, 2-year discrepancy? ¿por qué hay, no te sorprendiste ayer? ¿Por qué hay esos 2 años de discrepancia? No me di cuenta. No me di cuenta de Tell eso. me now then, because now you realize. Ahora What do puedes you think's comentar. going on? ¿Qué pensás que está pasando? Is Joel standing in 721 Joel está en 721 and saying, look what just happened? ¿Será que le está diciendo, mira lo que acabo de pasar? The 2520 just began Los 2520 que comenzaron 2 years ago. hace 2 años. Puede ser. Sister Carol? Hermana Carol,
¿Me repetís la pregunta o no sé? La pregunta que me la repita. I presume you didn't notice that there was a 2-year issue there. Yo estoy asumiendo que no percibiste que hay una diferencia de 2 años Which is ahí. fair enough, unless someone points it out. It's not easy to remember that. Que no hay problema salvo que alguien te apunte a eso, tal vez no es fácil de darse cuenta. Yesterday the study said, we're standing in 721, there's Joel, and he says, look at this. Ayer estudiamos los 2520, donde estaba Joel, en el 721, y dice, Is that, miren how the esto study acá. went? ¿Fue así el estudio? No, creo que no. We can't hear you, sorry, you're going very quiet. No podemos Creo que oírte, no. perdón. Tell me how the study went last night then. Decime cómo fue el estudio ayer entonces. Habíamos visto ¿a qué se refería la palabra esto? Y Tell us. entonces habíamos primero puesto que se trataba de una nación y después habíamos llegado a la conclusión de que en realidad se refería a un evento. We first concluded that it would be a nation, but then that it would be an event. Y entonces habíamos puesto varias informaciones que tenían los versículos 6 de tierra poderosa y de tierra poderosa sin número, diferente, diente de león. Entonces habíamos puesto quién es tierra poderosa, aquí hacía referencia. ¿A qué hacía referencia a tierra poderosa? Habían propuesto por un versículo para el versículo 20 del capítulo 2. Habían propuesto Babilonia. So let me stop you. Permitime pararte ahí. You've got a nation. Tenés una nación, You've got an event. un evento. So just tell me in a short way, tell me a sentence or a story. What is Joel saying? En una forma corta, si pudieras en una oración, la historia, ¿de qué está hablando Joel? De lo que pasó y de lo que va a pasar. We'll do it this way. Lo vamos a hacer de esta forma. We're at school, and I want you to write a story, and I'll Estamos give you the first sentence. en la escuela y quiero que escribas una historia. Y yo te voy a dar la primera frase. Todos ya hicimos eso en la So you escuela. finish it. Entonces vos terminala. An army has come. Un ejército ha venido. ¿Llegó un qué? Yo la terminé. Llegó un ejército. If we can't turn Si no podemos, Joel chapter 1 hacer de Joel, into capítulo a 1, story, no podemos verlo como una historia, I'm pretty sure we don't understand what Joel is trying to do. tengo la certeza de que no entendemos
lo que Joel Because if está we can intentando hacer. conceptualize that into a story, Entonces, si podemos conceptualizar eso como una historia, Formular-se numa história, we'd understand what was going on. entenderíamos lo que está pasando. o que estava acontecendo. This is not a recommendation to watch movies. Esto no es una recomendación para mirar películas, Filmes, But film writers pero los escritores de películas, atores los guionistas, have to be really careful tienen que ser muy cuidadosos when they do historical movies. cuando hacen Because what películas they have to do is they históricas. have to take these words from a historian and turn them into not just a written story, but a picture story. Porque tienen que tomar palabras de historiadores y tienen que hacer de eso no solamente una historia, sino que una historia ilustrada. uma história visual, And imagens. it's extremely difficult to do that Y es extremadamente difícil hacer eso, because often you can make mistakes. porque usualmente puedes cometer errores. So I guess what I'm asking you Entonces, creo que lo que te estoy preguntando is to take all of those words that we were speaking about yesterday, that study, and turn it into a story. Lo que te estoy pidiendo es tomar todas esas palabras de ayer del estudio y hacer con eso una historia. So I'll do it for you. Entonces yo lo voy a hacer para vos. It seemed to me what we were saying was Me parece que lo que estábamos diciendo ayer era, Joel is standing in 721 Joel está parado en 721 and he says, "Look what just happened. y él dice, miren lo que acabó de pasar. That army," Ese ejército, chapter 2 that you said, el capítulo 2 que vos dijiste, who is controlled and run by that nation, que está controlado por aquella nación, that Brother Emilius is suggesting is Assyria, que el hermano Emilis está sugiriendo que es Asiria, that vicious nation esa nación Nação mala, that looks like a lion, que se parece como un león, look what it's just done. miren lo que acabo de hacer. That's what I took from that study yesterday. Eso My es lo que yo question entendí is, del estudio de ayer. why is he doing that in 721? Y mi pregunta es, ¿por qué hace eso en And perhaps what we 721? hadn't noticed yesterday, Y tal vez lo que no nos dimos cuenta ayer, because it wasn't pointed out, porque no fue 721 and resaltado, 723 must be related events because they're 2 years apart, they're next to each other. que 723 y 721 tienen que estar conectados porque están muy cerca el uno del otro. We did that E hicimos eso with the year 1890 con el año 1890 and 1888, you remember? y 1888, si se acuerdan de eso. I'm not trying to say there's 2 years there, that's not my point. No estoy intentando decir que hay 2 años, ese no es mi punto. What's 1780 connected to? ¿Con qué está conectado 1780? Brother Wilfer? Hermano Wikifer. We already said it in the study. Ya lo mencionamos en un estudio. We already mentioned this in our studies. Ya mencionamos eso en nuestros estudios. Oh, you wasn't here? No estaba We did acá. it over about 3 or 4 studies. Must have been for one of them. Lo dijimos en 3 o 4 estudios. Deberías haber estado acá. What did Hermano we say Matías, 1780 is connected to? What event? ¿qué dijimos que 1780 está conectado? ¿Con qué está conectado? ¿Con It's qué not the evento? sun, moon and stars. Don't say that. No es la luna, el sol y las estrellas. Sorry? No, not that easily. No es tan fácil. We've done it 3, 4 times already. Ya lo hicimos unas 3 o 4 veces. We've got 1780 Tenemos 1700, and 1833. 1780 y 1833. Which Bible verse are we in? ¿Qué versículo, en cuál versículo estamos?
I'll give you the book. Yo te voy a dar el libro. Matthew. Mateo. I've given you 2 dates. Yo te di 2 fechas. What? We're in Matthew. Estamos en Mateo. Mateo 24, la caída de la lluvia de estrellas. So we're in Matthew 24, 24, verse verso 29. 29. And it says, Y dice after the tribulation of those days, que después de la tribulación de aquellos días, what are those days? ¿qué son esos días? Los 1260. 1260. Los 1260. So, what date is this? ¿Qué fecha es esta acá entonces? 1798. 1798. So you know that Matthew 24:29 Entonces sabemos que Mateo 24, 29 is connected to 25:20. está conectado a los 1520. All I want to see, the point I'm making is, Entonces todo lo que yo quiero when you mostrar see a es date, el punto es que cuando vemos una fecha like 1780, como 1780, 1890, 1890, you want to connect them to a history that you're familiar with. queremos conectarla con una historia con la que estamos familiarizados. 1888, 1798. When we did 1798, 721 yesterday, cuando hicimos el 721 ayer, first thing that should have come into your mind la primera que is debería venir a 723. nuestra mente es Why is 723. Joel not talking about 723? Why is he talking about 721? What's the connection between these two things? Porque Joel no está hablando sobre 723 y habla sobre 721. ¿Cuál es la conexión entre esos dos? Just want to highlight something Solo quiero subrayar algo about the psychology of teaching. sobre la psicología de Not enseñar. psychologist. No soy un psicólogo. But it's easy to be led Es fácil ser llevado in a direction por that's una wrong dirección que está equivocada. if someone wants errada. to take you in a wrong direction. Si alguien quiere llevarte en una dirección errada. And I'm not saying what was done yesterday was wrong, that's not the point. Y no estoy diciendo que lo que fue hecho ayer estaba errado, no es el punto. But you sit passively listening to a study. Pero vos te sentás pasivamente escuchando un estudio. And you all know it's talking about an event, a nation, probably the Babylonians or the Assyrians. Y todos saben que está hablando sobre un evento o una nación, probablemente los babilonios o los asirios. All comes to 721, Y todo se viene acá al 721. and you all know 723 exists. Y todos ustedes saben que el 723 existe. Neither you don't notice that, Y tal vez, a pesar de que no te diste cuenta en eso, no te diste cuenta de eso, or you don't see the connection, o no te diste cuenta o no viste la conexión, or at least you don't even ask. como mínimo ni siquiera preguntaste. Okay, so now I'm asking. Ahora estoy preguntando. Brother Daniel had his hand up and he's left. El hermano Daniel tenía su mano levantada y se fue. Mi hermana. Eu não lembro se a gente estabeleceu isso ontem. Eu não lembro se a gente estabeleceu isso ontem. No me acuerdo si establecimos eso ayer. Não lembro se a gente estabeleceu. Mas comentamos que era, eu acho que na primeira data, não sei se, acho que primeiro foi sitiado o lugar e depois só que ele foi tomado, alguma coisa. Pero en la primera fecha
creo que fue sitiado el lugar y después destruido. It was a siege, and afterwards it was taken. Mas não sei se é isso. Did you forget that? Esqueceu? ¿Te había olvidado eso? So she remembered that. Ela lembrou. Porque ella dice que se acordó. Okay, yo no let's just recuerdo quickly eso. go to 2 Kings 17. Vamos rápidamente a Segunda de Reyes 17. No, we'll go to 2 Kings 18. Segunda de Reyes 18 Go en realidad. to verse 9. Verso 9. E o versículo 9. 2 Kings 18, verse 9. Segunda de Reyes 18, 9. Read that. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oseias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. So it mentions a siege that Sister Mayala mentioned. Entonces menciona ese sitio que la hermana Mayeli mencionó. And it says the 7th year Y dice el séptimo año of the king. del rey. And if we drop back one chapter Y si volvemos un capítulo and we go to 17:6, y vamos al 17:6, so we should be in 2 Kings. deberíamos estar en Segunda de Reyes. We just did 18:9, Fuimos al 18:9 and now we're doing 17:6. y ahora 17:6. So read that. 17:6. 17:6. So it says in the 9th year of Hoshea, Entonces dice, the Assyrians took Samaria. dice que en el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria. So from the 7th to the 9th is 2 years. Entonces del séptimo al noveno son 2 años. Drop back one verse, Si volvemos un versículo atrás, 17:5. el 17:5, Capítulo 17, versículo 5. We'll read that. leemos eso. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. So now it says the siege is 3 years. Entonces ahora dice que el sitio son 3 años. 3 anos. So it would be 7th, 8th, and 9th. Sería entonces el séptimo, el octavo y el noveno. So now we have enough information Perdão, 7º, 8º e 9º. Agora temos Entonces ahora tenemos información suficiente. We'll read one more verse. Go back to verse 4. Vamos a leer un verso más, vamos al verso 4 vamos voltar para o versículo 4. And we'll read that verse. y vamos a leer ese versículo. Porém, o rei da Assíria achou em Oseias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. So the Assyrians have come. Os assírios vieram, Entonces los asirios They've vinieron, taken Hoshea and bound him in prison. pegaram
tomaron a Oseas, lo pusieron en prisión. Mataram e levaram para a cadeia. And then there's a siege, Logo Y tem después hay cerco. un sitio. and if you compare 18:9 and 17:6, Y si comparas Se você for 18:9 y 17:6, 9 e 17:6, it has the 7th year and the 9th year of the king. temos o tenemos el séptimo año y el noveno año de Oseas. Brother Matthias, is all that okay? Tudo bem, irmão Matias? ¿Está bien, hermano Matías? Explain the story then. Tell us what's going on. Explícanos la historia entonces, ¿qué está pasando aquí? O que está acontecendo? All right. Actually, no. Well, brother Wilford, you got the mic. Na verdade, irmão Wilson está com o microfone. Who's got the mic? Hermano Oh, Wiki, it's here at the ¿estás con el front. micrófono? Okay, you've got it. Go ahead. Então, pode falar. No, no sé. Brother Joachim? ¿Me puede repetir porque estaba? ¿Me puede repetir? Could you tell us the story of what all the links that we've just made? ¿Podría decirnos la historia de todos los links que acabamos de hacer? Os links que a gente acabou de fazer. Lo que no recuerdo son los nombres. Por ejemplo, en el séptimo año, ¿de quién era el rey? Lo que no me acuerdo son los nombres, por ejemplo, el séptimo año de quién era. Bueno, de Oseas. Entonces, en el séptimo año de Oseas, En el séptimo año de Oseas, es sitiada la ciudad, que es en el 723, es sitiada la ciudad en el 723, Which is 723, que empieza a contar como el primer año which starts then counting as the first year de los 3 años de asedio, of the 3 years of de sitio. siege. Comenzaría el 721. Ah, al revés. Sí, es verdad. Is that good? Tudo bem? Tell me when you finish. El asedio terminaría en el 721. So Yeah. the siege would end in 720, Que es después de los 3 años, que decía el capítulo 17, which is after the 3 years that the 17 mentioned, y que también es el noveno año, que también menciona el capítulo 17, creo. and Sí. which is the ends in the 9th year, which is mentioned by chapter 17, I believe. Brother Daniel, Hermano Daniel, you had your hand up ages ago, and you left. tenías tu mano levantada hace años. No comment? Anybody got any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sister Carol. Carol. O sea, yo no entiendo la historia porque capaz que yo no entiendo cómo hacerla cronológicamente. I don't understand the story chronologically. Porque hay que ir al capítulo 18 para entender que está hablando del rey, que está hablando del reinado del rey Ezequías y pone información sobre el reinado de Oseas, que es de Israel. ¿Me estás entendiendo? Não sei se eu entendi. Capítulo 18, Claro, como que hay que ir al capítulo 18 so in the chapter 18, para entender que está el capítulo 18, sí, 18 está hablando del reinado de Ezequías, it's talking about the kingdom of que es el rey de Judá, Ezekiah, y dentro de esa historia pone información sobre el reinado de Oseas, que es el rey, within this story he mentions the king Hosea, que es el rey de de Israel. No, de Israel, sí. Entonces,
creo que ahí también me pierdo un poco cronológicamente para contar la historia. So I get a little lost in order to tell the story. Okay, so the chapters are running chronologically, Os capítulos, eles Los capítulos entonces son cronológicos, but they're also running from describing the northern tribes and the southern tribes. mas ao mesmo tempo pero también están describiendo las tribus del norte y las tribus del sur. We read 18:9, yes? Leímos el 18:9, ¿no? 9, certo? Yeah. Let's read 18:10. Vamos a leer el 18:10. 18:10. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o ano nono de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. 11 and 12. 11 y O 12. rei da Assíria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para Alá e para Abor, junto ao rio Gozã e as cidades dos medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes traspassaram o seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem fizeram. So in chapter 18, Entonces en el capítulo 18, basically the story of Hezekiah, que es básicamente la historia de Ezequías, he's going to tell you during this reign of Hezekiah what's happening in the northern tribes. él te va a decir durante este reinado de Ezequías, te va a contar lo que pasó en el reinado de Oseas. And he's repeating and enlarging what he told us in the previous chapter. Y está repitiendo y expandiendo lo que pasó en el capítulo anterior. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. So it's just a repeat and enlarge, really. Entonces es simplemente una repetición y expansión. So what I want us to see, Entonces lo que quiero que veamos, we have 2 dates. tenemos 2 fechas. One is the one that we get from Joel, 7:21, Una es la que tomamos de Joel, 721, and the other one y la otra is the one that we are reading here. es la que estamos If you leyendo like, the acá, one that we got from Edson. que es la fecha que But obtuvimos both dates are aquí. actually given in this story, Pero ambas fechas en realidad fueron dadas aquí en la 7th and historia, the 9th year. el séptimo y el año noveno. So all I want us to see, Entonces todo lo que quiero que veamos to consider, es when Joel consideremos is here in 721, cuando Joel está acá en and 721 he starts talking about some event, y empieza a hablar de algún evento, what event is he referring to? ¿a qué evento se refiere? Is he referring to this one ¿Se refiere a este acá or this one? o a este acá? So I just wanted to put that in place, not going to answer it, Entonces me gustaría colocar eso en su lugar, no responder but it's eso, an important piece of information to consider pero es una pieza de información importante a considerar because it has bearing porque tiene peso upon our own history. sobre nuestra propia historia. Which dates you want to pick and choose? ¿Qué fechas querés tomar, seleccionar? Do you want to pick 723 as your date or 721? ¿Querés elegir el 723 o el 721? Any questions on that? ¿Alguna pregunta sobre eso? If you were going to do this, if you were going to pick dates, what dates would you have picked? Si fueras a elegir una fecha, ¿cuál fecha hubieras elegido? Qual data você teria escolhido? I would have picked this one Yo hubiera elegido esa acá, because that's when the destruction of the nation happens. porque ahí es donde pasa la destrucción de la nación. Why would you start such an important prophecy, the major prophecy in Scripture, if you like, ¿Por qué comenzarías una profecía tan importante, tan principal en la Biblia and pick it up at the beginning of a siege y comenzarlo en el comienzo del sitio, rather than at the end of the siege? en lugar de al final del sitio? Começar no fim dos tempos. We didn't tackle this
when we were looking at the 7 times in Leviticus 26, but you have the same dynamic there too. No abordamos eso en Levítico 26, pero vemos ahí las mismas dinámicas. Just want to talk about this 2520. Yo solo quiero hablar sobre estos You see 2520. Hiram Edson's arguments. ¿Ves los argumentos de Hiram Edson? He's going to say that Miller was wrong. Él dice que Miller estaba errado. So if this is Hiram Edson's 2520, Entonces, si estos son los 2520 de Edson, let's draw out Miller's 2520. vamos a dibujar acá los de Miller. 677, 677 and it goes to 1844. llega hasta 1844. But when Miller does it, it's going to be 1843. Pero cuando Miller lo hace, lleva eso hasta So we'll 1853. just do, Perdón, we'll run it 43. this way. Entonces lo vamos a hacer de esa manera acá. So what does his 2520 look like? Because Miller's, Edson's looks like this. ¿Cómo son los 2520 de él? Porque los de Edson son así. Often when we do Miller's one, we just do this blank line with no information in between. Usualmente cuando hacemos esto de Miller acá, generalmente lo dejamos en blanco. So Shemaine, is there a major waymark in this story for William Miller's 2520? Hermana Shemaine, ¿será que hay algún hito significante en esta historia de Miller? Is there a major waymark in here? ¿Será que hay algún hito significante en esta historia? So she says no. Ella dice que no. Brother Maurice? Hermano Maurice, 457. $457. 457. Say? Matheus? Matías, Eu acho que não. Eu acho que não tem. yo creo que no hay. So I want to suggest Yo quiero sugerir that there are two. que hay dos. Did you want to say something? Yeah. You going to answer my question? I'd say 538 and 1798. So it's the same two that Hiram Edson knows. Entonces son los mismos dos que Hiram Edson conoce. So what Hiram Edson was teaching was nothing particularly new. Entonces lo que Hiram Edson estaba haciendo era, no estaba enseñando nada nuevo. Brother Eber. Hermana Ever. Yo colocaría 457, las 70 semanas y los 2300. So 457 you'd put in. 457 y 34 después de Cristo. So I'm aware of those two stories, Entonces yo estoy consciente, conozco esas dos historias, esos dos hitos, but I'm going to leave it at this pero lo voy a dejar así because I want us to see what William Miller's logic is. porque quiero que veamos la lógica de Miller. This is 3.5 times, Estos son 3 años y medio, which is 1260 years. que son 1260 años. We know that this period and this period are identical, Sabemos que este periodo y este periodo son idénticos. both 2,520 years. Ambos son 2520 años. If you're not good at maths, Y si no sos bueno con las matemáticas, we can go to this calculation here podemos ir a este cálculo acá
From 1798 to 1843 is 45 years. De 1798 a 1843 So son if that's 45 45 años. years, how long is this? Entonces, si eso acá son 45 años, ¿cuánto tiempo es esto acá? If you can do that quickly. Si alguien puede hacer eso rápidamente. It's 1215. Son 215. So this is William Miller's 2520, Entonces, esos son los 2500 de Miller. and this is Hiram Edson's 2520. Y estos son los 2520 de Hiram And Edson. what's the difference between them, ¿Y cuál es la diferencia entre ellos dos? Brother Wilfer? Hermana What's the Wilkifer, difference? ¿cuál es la diferencia? A diferença do período. Desculpa, eu não entendi a pergunta, pode repetir? Hiram Edson's one El de Hiram Edson looks like this, es así and William Miller's one looks like this. y el de Miller es así. So tell me what the difference between them is. Entonces decime cuál es la diferencia entre ellos dos. Fundamentally, the big difference. La gran diferencia fundamental. Formação do templo, eu acredito, talvez. La formación del tiempo. The way the dispensations are formed, is that what you mean? Así, las dispensaciones, cómo son formadas, ¿es eso lo que quiere decir? How long is Creo this que sí. period? ¿De cuánto tiempo es este periodo? This one? Y este 1260. 1260. And this one is 1260 as well. Y este también es 1260. What is this 1260? ¿Qué son esos 1260? What's happening? ¿Qué pasa? We'll do this one, the easy one. What's this? Vamos a hacer esta acá, el fácil. ¿Cuál es esta acá? Eu esqueci agora, só é o. Esqueci a palavra. Me olvidé de la palabra. O papado. So we'll go with that, the papacy. Vamos a tomar eso, el papado. And this one? ¿Y esto? Também? Também? También. This is the papacy? Este es el papado. Acho que sim. Creo que sí. Acho que sim. Sister Annabeth? Hermana Anabel. This is the papacy. Who's this? Este es el papado y este acá, ¿quién es? Papacy? El I'll papado. give you a clue. What's the start date for this? Te voy a dar una pista. ¿Cuál es el comienzo, la fecha que comienza eso acá? Okay. 723. Second. And who's in 723? ¿Y quién está en el 723? Who is around in 723? Because papacy is not around in 723. ¿Quién está ahí en esa fecha? El papado no está ahí. You said pagan Rome? So Dijiste pagan Roma Rome is pagana. in 723. Entonces Roma pagana está en el 723. So if we went to Joel chapter 1, Si fuéramos a Joel capítulo 1, don't turn there. no vayas ahí. A nation Una nación has done this thing. ha hecho esta cosa. You studied that yesterday. Estudiaron eso ayer. And was that nation pagan Rome? ¿Y esa nación era Roma pagana? Who was it? ¿Quién era? Maybe. Tal vez.
You had a choice of two. Babylon. Solamente tenías dos opciones. So- Babilonia. This must be Babylon here then. Entonces eso acá tiene que ser Babylon Babilonia. doesn't go all the way to 538. Porque Babilonia no va, no está en el It 538. comes after Babylon. ¿Qué viene después de Babilonia? Be the Persians, Los medio persas. and then you can fill in the rest, obviously. Puedes completar lo Which would restante, be obviamente. Que sería Greece, Grecia. and then Y después pagan Rome. So Roma you've pagana. got all these 4 kingdoms here Entonces tenés esos 4 reinos which aquí cover this history. que cubre esa historia. And it's not just Bible study, that's just historical fact. Y no es una cosa So bíblica. you've got all these nations, Perdón, no es bíblico, es and then you've una got fecha histórica. papacy. No es solo bíblico. Entonces tenemos el papado And aquí. if we call this papalism, Y si llamamos a esto acá, sí, el we call papado, this paganism, acá esto lo llamamos paganismo, because they're all pagan nations. porque son dos naciones paganas. Is that okay, Brother Wilford? ¿Está bien con eso, Wikipedia? So, for William Miller, Entonces para Guillermo Miller, una pregunta, ¿por qué 723 Babilonia si fue una invasión a Siria? so the question is, if this is the Assyrians, why we put Babylon here? Entonces la pregunta es, si estos son los asirios, ¿por qué ponemos Babilonia aquí? Na verdade, foi os assírios, por que colocamos Babilônia aqui? So I'm going to leave. I'm going to leave that question Se voy a dejar esa to pregunta Brother Wesley to address, para que la hermana Wesley la responda, because he may already have that in his mind, porque él tal vez ya tenga eso en mente, the relationship between those two nations, la relación entre esas dos naciones, if that's okay. si está bien eso. This is who, ¿Y esto acá quién es? Brother Wilford? Hermano Wikifer, This is papalism. es el papado. And this is whom? ¿Esto acá quién es? Os reinos, Babilônia, It's exactly the same kingdoms. Son exactamente los mismos reinos. It contains all of these 4. Tiene estos 4. Babylon, Medo Persia, Greece, Babilonia, Medo Persia, Grecia and pagan Rome. y Roma pagana. And who's this? ¿Y quién es esto acá? o povo de Deus se levantando. O povo de Deus se levantando. This is God's people. El pueblo de Dios. What is this story about, this 2520? ¿De qué es esa historia acá de los 2520? What's it all about? ¿Sobre qué es? A dispensação e o ajuntamento do povo. El esparcimiento y el pueblo Okay? siendo The juntado. scattering and gathering of God's people. El esparcimiento y So I don't know if people could see what la mistake reunión Brother del Wilford pueblo has de made. Dios. Entonces no sé si pudieran percibir lo que el hermano Wikifer, perdón, el error del hermano Wikifer. Anybody, what mistake has he made? ¿Qué error cometió? What's he forgotten to do? ¿Qué se olvidó de hacer? He wants to have a go. ¿Quién quiere intentar? ¿Él quiere saber la última parte ahí? No, not now. No, ahora no. What I want to know is what Brother Wilford has done wrong, Lo que quiero pensar es que so that we can spot that. hizo errado el hermano Wesley. Because otherwise I would just be asking the question and I'll get good and bad answers. But I want us to see what he's done wrong. Porque si no voy a continuar acá haciendo preguntas, tener una respuesta bien y una mal, pero quiero que veamos al error que cometió. I want to change wrong to forgotten. Quiero cambiar de errado a
olvidado. Wrong is too strong a word. What's he forgotten Errado to es do? una palabra muy fuerte. ¿De qué se olvidó de hacer? El marco que estábamos hablando digamos, del marco. No sé cómo explicarlo. El hito del que estábamos hablando, no sé cómo explicarlo. Del papado y del paganismo. No estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando del papado. So, if I understand what you're saying, Si entiendo lo que estás diciendo, English. Okay. If I understand what you're saying, eu traduzi se eu entender o que você está dizendo. You just translated what I said. Okay, if I said what you said, he's forgotten to connect the waymarks. Is that Eso- what you meant? Quisiste decir que se olvidó de conectar los hitos. Okay. He's forgotten to do this Él se olvidó de hacer esto, de because conectar los hitos. this Porque esto acá and this y esto acá are all to do with what subject? tienen que ver con qué asunto. Pain all the way through. Or punishment. Pagano, perdón, dolor o castigo durante todo el camino. Then we have another one. And this would be the same. So Y esto acá we sería lo can't mismo. say all of these cruel nations, cruel nation, Nación cruel, and then suddenly all just becomes good at the end. y de repente Has está to todo have the bien. same theme. Tiene que tener la misma temática. Does that make sense? So, what I want us to see Lo que quiero que veamos is if we follow some rules, es que si seguimos algunas reglas, it helps us to come to better answers. nos ayuda a llegar a respuestas mejores. And the problem that Brother Wilfer is facing Y el problema que el hermano Wikifer is estaba that this movement abordando teaches es que este movimiento enseña the scattering and the gathering. un esparcimiento y una So what else can he reunión. do Entonces, ¿qué más podía hacer? but say this is about God's people and it's all looking good? Que esto es acerca del pueblo de Dios y todo se ve bien. Because that's what we've taught him. Porque así fue So it's enseñado. not incorrect to say the scattering and the gathering. Entonces no es incorrecto decir que es sobre But un that's not the esparcimiento theme that this y story una is teaching. reunión, pero esa no es la temática que esta historia nos enseña. We've been forced to use this term gathering Hemos sido forzados a usar este término reunión to explain some discrepancies. para explicar algunas discrepancias. Okay, Sister Louisa, what's happening here before we close? ¿Qué pasa aquí antes de que cerremos? In 1843, there's a closed door for them in this year, in April 80 of April. And they symbolize Babylon as well as the others. So we've got this as papalism, Entonces tenemos que esto acá es el papado and we've got this as paganism. tenemos eso acá And como so el what would paganismo. we want to title this one? ¿Cómo queremos titular a esto acá? I want to say Yo diría it's paganism. que es paganismo.
2. 2. This was paganism. 1. Paganismo And 2 y este you paganismo 1. remember when we went to Daniel chapter 2 here, Si te acordás cuando and fuimos we a Daniel went 2 to acá verse 44, I think. y fuimos al versículo 44, yo creo. Hopefully you remember that study. Espero que nos acordemos de ese estudio. And in the days of these kings, Y en los días de estos reyes, what's everybody say the kings are? ¿qué es lo que todo el mundo decía que los reyes eran? Los 10 reyes. The 10 kings of Los 10 reyes. what chapter, Sister Shemaine? ¿De qué capítulo, hermana Shimain? Which book? ¿Qué libro? Revelation chapter Apocalipsis, capítulo Revelation chapter 17. 17. She says that these kings Que ella dijo que estos reyes are those kings in Revelation 17, son los reyes de Apocalipsis 17, which are these toes here in Daniel 2. que son estos dedos de los pies de Daniel 2. So what she's doing, what are you doing, Sister Shemaine? ¿Qué es lo que estás haciendo, hermana Shimain? Entonces yo estoy yendo para otro libro, otro capítulo a definir Daniel 2. No, you're not doing that. ¿Qué era en Daniel 2? What you're doing is No, no estás haciendo eso. Lo que the estás same thing haciendo that William Miller did. es lo mismo que Miller hizo. The William Miller went Que to Guillermo Miller, Daniel 2, and he went Miller through fue all a of these Daniel 2, nations. pasó por todas estas naciones, Then he got to the end llegó al fin here, and he says, Aquí. "What we're going to do with these 45 years? y dijo, ¿qué voy a hacer con estos 45 años? Let's go to Revelation 17." Vamos a Apocalipsis It 17. makes sense what he did, because he's going to believe Tiene the sentido world's lo que él about to dice, end. porque él cree que el mundo está por acabar And you can't miss a major chapter in the book in the Bible and ignore it. y no puedes perderte un capítulo e ignorarlo simplemente. Those kings in Revelation 17, Esos reyes de Apocalipsis 17 we'll call them paganism, but it's not about the religion. no Because es, Sister no es Louisa sobre wants to call them religión, Protestants. porque la hermana Luisa lo quería llamar protestantes. We could call it state, Lo podría llamar Estado. so there are these states which we call paganism, Tenemos acá esos estados que llamamos el paganismo and at the end here, y al final these acá kings or these states are going to continue their work that they had here. estos reyes van a continuar su obra que habían empezado acá. And of course, if you add these together, you get 1260. Y si, claro, si lo sumás, tenés 1260. So the only difference between these two men Entonces la única diferencia is entre how they're estos going dos to deal with hombres this pagan persecution. es cómo ellos van a tratar con esa persecución pagana. Miller's going to cut 45 years off and put it at the end. Miller corta con eso And acá y lo Hiram coloca al Benson's going to final. say it's illegal or wrong to do that. You can't just cut things. Y Hiram Benson va a decir, no, es ilegal hacer eso, no puedes cortar las cosas. So there's actually no difference between them. Entonces no hay diferencia entre ellos It's dos. about approach. Es solamente sobre abordaje. So when we can begin to understand what Hiram is doing, what Edson is doing, what Miller is doing,
Entonces, si empezamos a entender lo que Miller estaba haciendo y lo que Edson estaba haciendo, it begins to open up the possibility comienza a abrir la posibilidad that the Millerite history doesn't end in 1844. que la historia millerita no termina en 1844. It stretches further. Se estira un poco más, va un poco más allá. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you. Pai Celestial, agradecemos, We ask and pray that you would guide and direct us. pedimos e oramos que o Senhor nos direcione. Help us to understand your word in a clearer fashion, Ajuda-nos a entender a tua palavra de uma maneira mais clara, so we might receive the blessings that you desire to give to us. para que possamos receber as bênçãos que o Senhor deseja compartilhar conosco. We thank you for the opportunity of being here, Agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui. the great privilege of fellowshipping with each other. O grande privilégio de ter comunhão um com o outro. We thank you in Jesus' name.